Bueno, vamos a seguir con el computador simple 2. Ya hemos dicho que lo que pretendemos es aumentar la capacidad de almacenamiento de datos y que no esté solamente limitada a 8 registros como en el caso anterior. Para hacer esto tenemos dos opciones. Utilizar una sola memoria para datos e instrucciones, que es lo que se llama la arquitectura de von Neumann. Es decir, que en realidad consistiría en la memoria que hemos incluido anteriormente, que no fuera solo de código, sino que utilizarla también para guardar datos, o utilizar otro sistema de memoria distinto para datos y separar la memoria de datos de la memoria de código, que eso es lo que se llama la arquitectura Harvard. ¿Qué ocurre en una arquitectura Harvard? Pues que los buses de interconexión que unen la CPU con la memoria son diferentes. Tengo unos buses de interconexión para memoria de código y otros buses distintos para memoria de datos, porque además la memoria de datos tiene características diferentes y puede variar el tamaño de los buses, pueden existir otros buses de control, porque la memoria de datos es de lectura y escritura, tiene que ser de lectura y escritura. En la arquitectura de von Neumann los buses son únicos, evidentemente, porque solo accede a un sistema de memoria. Ventaja que tiene una arquitectura Harvard: es verdad que tengo que tener más buses, pero también es verdad que el sistema es más eficiente, porque puedo estar accediendo a instrucciones a datos simultáneamente y el acceso a memoria es lo que lentece los funcionamientos del sistema. Luego, en este caso, pues sería un sistema que tarda menos en ejecutar las instrucciones. Lo que suele pasar es que las CPU modernas incorporan aspectos de ambas arquitecturas, tanto de la Harvard como de la von Neumann. Utilizan la arquitectura Harvard en la memoria que está más cercana al procesador y que es más rápida y más eficiente, que es la memoria caché. Y luego la memoria principal, pues sin embargo, es única para datos e instrucciones. Tiene una arquitectura de von Neumann. Nuestro computador simple 2 va a utilizar una arquitectura Harvard. Vamos a tener que ampliar las instrucciones, puesto que si yo tengo datos guardados en la memoria, necesito instrucciones que me permitan acceder a esos datos. Bueno, pues aquí hay un primer planteamiento de las instrucciones que va a tener el computador simple 2, que como podemos ver, pues de 4 que teníamos anteriormente hemos pasado a 10, y que las 4 primeras son instrucciones para intercambio de datos con la memoria. Están aquí señaladas las 4 primeras y vamos a comentarlas un poco más detalladamente. La primera es una instrucción ST, que es de store, que lo que hace es que un dato que está guardado en un registro de la pila de 8 registros, que es el registro fuente, se guarda en la memoria de datos. ¿Pero dónde se guarda? Pues se guarda en una dirección de la memoria de datos que a su vez está guardada en otro registro, que en este caso en nuestro computador simple 2 va a ser el registro Y o el registro Z. Y corregir esto, que aquí es Y o Z, y aquí también. Bueno, luego la segunda instrucción que tenemos aquí es una instrucción LD, que es de load, que en este caso en el registro de la arquitectura de la CPU, en la pila de 8 registros, en alguno de ellos, en el registro destino, se guarda un dato que viene de la memoria y está guardado en una dirección que igualmente es la que me dice registro Y o es la que me dice registro Z. Es decir, que store me lleva datos de los registros a la memoria y load me lleva datos de la memoria a los registros. Luego detrás tenemos las instrucciones STS y LDS, que también son instrucciones store y load. Lo que ocurre es que tienen la letra S porque la forma de direccionar el dato que está guardado en la memoria es diferente. La dirección en este caso, en vez de estar guardada en un registro de la arquitectura, en uno de los 8 registros de la pila, esta viene dada directamente en el código de la instrucción. Aquí se destaca que la arquitectura que nosotros utilizamos es una arquitectura load store. Eso significa que yo para trabajar con la memoria, lo único que hago con ella
es traerme datos de ella o guardar datos en ella, pero no opero directamente con datos guardados en la memoria. Es decir, la suma y la resta, que en este caso son las operaciones aritméticas que tiene el computador simple 2, siempre se hacen con datos que están guardados en los registros, en la pila de 8 registros de la CPU. Nunca se hacen con datos de memoria. Si yo quiero sumar un dato de memoria, que está en la memoria, primero me tengo que traer ese dato a la pila de registros y una vez que lo tengo en la pila de registros hago la suma, pero no directamente contra ella. Eso es una arquitectura load store, como bien se indica aquí. Las operaciones de suma y resta siempre se hacen con datos guardados en los registros. ¿Qué más cosas tenemos que destacar? Pues evidentemente si nosotros hemos aumentado el número de instrucciones, con 2 bits de código de operación que teníamos antes en el computador simple 1 no tenemos suficiente, entonces se ha ampliado el número de bits del código de operación. En este caso se ha ampliado a 5. Sabemos que con 5 bits nosotros somos capaces de codificar 32 palabras y no estamos utilizando las 32 posibles, solamente estamos utilizando 10 de las 32. En cualquier caso se ha aumentado el número de bits a 5, aunque no, con menos hubiéramos tenido suficiente, pero la razón es que luego así prosperamos más fácilmente al computador simple 3 y por eso se ha hecho directamente así. Está claro que la manera de acceder a datos se ha ampliado, puesto que tengo datos en memoria, y eso significa formas de direccionar diferentes, modos de direccionamiento diferentes. Entonces aquí en esta transparencia se destacan esos modos que tiene el computador simple 2 utilizando colores. El primero, el color verde, se ha señalado con ese color cuando nosotros utilizamos directamente el valor de la dirección para coger datos de la memoria de datos. Y eso ya hemos visto que lo hacemos en la instrucción STS y en la instrucción LDS. En STS, en el campo destino, donde nosotros vamos a guardar un dato en la memoria de datos, ponemos directamente la dirección donde lo queremos guardar. Y en LDS, en el campo fuente, donde nosotros lo que hacemos es coger un dato de la memoria de datos, tenemos también puesta en la instrucción la dirección de donde lo queremos coger. El otro operando, el fuente en STS o el destino en LDS, ya es otro modo de direccionamiento diferente, que es el dato es el contenido de un registro. Hacemos referencia directamente al contenido de un registro, que es el modo que utiliza muchas de las instrucciones. Mov, shoot, add, todas están trabajando directamente con datos que están guardados en registro. Luego el color azul se ha utilizado para hacer referencia a que el dato está en la memoria, pero lo que hay guardado en el registro Y o Z es una dirección, que es la dirección a la que tenemos que ir a la memoria para encontrar el dato. Los registros Y o Z se llaman registros fase. Y luego la última forma, que está donde se está utilizando el color naranja, hace referencia a que el dato viene guardado en la propia instrucción es el modo que utiliza LDI en el operando fuente y también en el operando fuente, porque evidentemente eso siempre tiene que ser operando fuente, porque hace referencia a un dato directamente. Bueno, pues aquí se destacan esos modos, el directo de registro, donde el dato se encuentra en registro, que es utilizado por la instrucción MOV, por ejemplo, RDRF, el indirecto de registro, donde el dato está en una posición de memoria, pero la dirección donde está es la que se encuentra guardada en un registro, que es el que se llama registro base, que en este caso de los 8 registros que tiene la arquitectura se utilizan como registro base solamente el 6, que es el que se denota como Y, y el 7, que es el que se denota como Z, y que, por ejemplo, la instrucción que hace uso de ese modo de direccionamiento es la ST en su operando destino, que puede utilizarse o Y o Z y como operando fuente es directo de registro directamente. El modo de direccionamiento absoluto, donde el dato se encuentra en una posición de memoria y la dirección está codificada en la propia instrucción, es un operando, por ejemplo en la instrucción STS, dir, y el modo inmediato, donde el dato está en la propia instrucción, no está ni en un registro ni en la memoria de datos, está en la propia instrucción, y es el que utiliza, por ejemplo, SUBI, aquí en el operando fuente.
Aquí tenemos un ejemplo para que se entiendan mejor dónde se encuentran los datos en los diferentes modos de direccionamiento. Entonces lo que se ha hecho ha sido poner ejemplos con instrucciones que utilizan siempre los registros R6 y R2 y las 4 primeras posiciones de memoria de datos. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, donde el ejemplo es con la instrucción mov, pues se mueve un dato que está guardado en el registro 2, se mueve al registro 6. Entonces, en esta instrucción nunca se está operando con memoria, siempre es entre dos registros. Antes de la ejecución, el registro 6 tenía 3 y el registro 2 tenía 5, 8, y cuando se ejecuta la instrucción, lo que ha ocurrido es que el registro 6 pues adopta el valor del 2, porque lo que yo he hecho ha sido mover el registro 2 al 6. Luego se quedan los dos registros iguales. El segundo ejemplo es una instrucción ST, donde el dato que está guardado en el registro 2 me lo voy a llevar a la memoria, y me lo voy a llevar a la memoria a la dirección que me diga el registro Y, que es 6. Entonces, el registro 6 me está diciendo la dirección 3, y por tanto, después de ejecutar la instrucción, ¿qué ha ocurrido? Que la dirección 3 de la memoria, que inicialmente estaba con el dato 0 guardado, 0, 0, pues ahora, después de ejecutar la instrucción, tiene el dato 5, 8 guardado, porque es el dato que tenía el registro 2. El tercer ejemplo es una instrucción STS, donde el registro 2 me lo llevo también a memoria, pero en este caso la dirección de memoria a la que me lo llevo es la que me dice la propia instrucción, y la que me dice la propia instrucción es la dirección 2. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que después de ejecutar la instrucción, la dirección 2, que tenía 7, 8, pues ahora tiene 5, 8, porque es lo que tenía el registro 2. El último ejemplo es con la instrucción SUBI, donde el dato está guardado en la propia instrucción, y en este caso el dato es 7. Entonces, ¿qué es lo que hace la instrucción SUBI? Pues hace 7 menos el contenido del registro 6 y me lo guarda en el contenido de 6, porque 6 es el registro de destino. Entonces, lo que tiene el registro 6 inicialmente es 3, entonces yo tengo que hacer la resta 3 menos 7, que es menos 4, y ese menos 4 se tiene que quedar guardado en el registro 6, que es justamente lo que ha pasado. Tenemos el menos 4 codificado en complemento a 2, que es FC, guardado en el registro 6. Tenemos que acordarnos del código complemento a 2 para representar números con signo. En este caso se está representando el menos 4 con 8 bits. Bueno, pues el formato de las instrucciones del computador simple 2 ha evolucionado bastante con respecto al computador simple 1. Para empezar, aquí tenemos dos formatos y en el computador simple 1 teníamos uno. Aparte, aquí la instrucción tiene 16 bits y en el computador simple 1 tenía 8 bits. Entonces, el formato A, pues tiene los 5 primeros bits correspondientes al código de operación. Los 3 bits siguientes, 10, 9 y 8, me sirven para codificar un registro, que pueden ser o el registro destino o el registro fuente en el caso de las instrucciones ST. Después los registros 7, 6, 5, 4, 3 no se utilizan en el formato A, y los bits. Los bits 7, 6, 5, 4, 3 no se utilizan en el formato A, y los bits 2, 1 y 0 se utilizan para codificar o el registro fuente, que es el operando 2, en muchas de las instrucciones, o bien el registro base en las instrucciones ST y LD. Y el formato B, el código correspondiente al formato B, los 5 primeros bits son el código de operación también, los 3 bits siguientes son o bien el registro destino o bien el registro fuente en el caso de las instrucciones ST, y los 8 últimos bits corresponden o bien a la dirección del dato, se utiliza modo de direccionamiento absoluto, o bien al dato en sí, se utiliza modo de direccionamiento inmediato. Las instrucciones en el computador simple 2, como bien indica aquí, van a seguir siendo de una palabra, y por lo tanto el tamaño del bus de datos de la memoria de código se va a tener que ampliar a 16 bits, y el ancho de palabra de la memoria de código, por supuesto, y también el tamaño del registro IR, que debe ser ampliado a 16 bits para que quepa la instrucción. Recuerdo que anteriormente ese tamaño era de 8 bits. Aquí tenemos ejemplos de instrucciones que utilizan los dos formatos y cómo son estas instrucciones en código máquina. En el caso de la instrucción MOV, utiliza el formato A,
Y lo que tenemos en la instrucción es primero el código de operación de MOV, que corresponde a 0111. Después está codificado el registro destino, que es R3 en este ejemplo, 3, los bits que no se utilizan y los 3 últimos bits que corresponden al registro fuente, que en este caso es 2. El código de ST y R2, pues el código de operación es 0, todos los bits a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Los siguientes bits me están indicando el registro fuente, puesto que es una instrucción ST, que sería 2. Y los 3 últimos bits me están indicando el registro base, que es Y, que sabemos que corresponde al registro 6, 1, 1, 0. El último ejemplo es la instrucción STS, donde en la dirección F3 se va a guardar el dato contenido en R2. Entonces, ¿cuál es el código que corresponde? Pues corresponde el código de operación de STS, que es 2, 0, 0, 0, 1, 0. Los siguientes bits corresponden al registro 2, que es el registro fuente, en esta instrucción ST. Y los 8 últimos bits corresponden a la dirección de memoria de datos a la que se va a acceder para guardar el dato guardado en el registro 2, que sería F 1, 1, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 1. Bueno, pues aquí vamos a dejarlo y luego seguimos.